En febrero del 2017, la Policía Nacional intervino un laboratorio de marihuana en el distrito de San Miguel. En ese operativo se incautó cerca de 5 kilogramos de cannabis sativa. Grande fue la sorpresa de los policías y de la ciudadanía al descubrir que este laboratorio pertenecía a una asociación de madres de familia que extraían el aceite de esta planta con fines medicinales. El Congreso, al conocer de esta situación, inició el trabajo de elaboración de un proyecto de ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Esta iniciativa se convirtió en ley en octubre de dicho año. ¿En qué consiste esta norma? Conózcalo en el siguiente informe. Con el objetivo de garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el acceso exclusivamente para uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría esta iniciativa legislativa, con lo cual quedó expedita para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Hoy, señor presidente, damos un paso importante en la historia de nuestro país, en lo que respecta al tema de la salud, abriendo una oportunidad para nuestros compatriotas que padecen ciertas patologías que pueden ser tratadas por el cannabis y sus derivados. Controlar que el Estado no convierta este proyecto de ley en un nuevo espacio para que se aproveche en nuestro país alguna empresa farmacológica, sino que además este proyecto tenga la participación de las que hicieron posible este conjunto de proyectos, que son las madres, que son los familiares, que son los pacientes que necesitan. Por eso es importante que en el proyecto se incorpore la participación organizada de la sociedad, que se incorporen los familiares y las asociaciones debidamente registradas, además, para que efectivamente haya un control adecuado de este producto. La norma autoriza el uso informado, la investigación, importación, comercialización, producción y abastecimiento de insumos para la investigación del cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Asimismo, se dispone que el Poder Ejecutivo otorgue licencia para realizar investigación científica para las universidades e instituciones de investigación agraria y en salud y licencia para la importación y o comercialización y licencia para la producción. Entonces, lo que hemos hecho nosotros en la Comisión de Defensa, colegas parlamentarios, en un intenso debate enriquecedor por el aporte de los señores congresistas en la comisión, es haber dado un paso adelante. Está bien, autorizamos la importación, la comercialización, pero también la producción, el cultivo, la producción y la investigación, que era el signo distintivo del proyecto presentado por el congresista Alberto de Belaúnde y la congresista Pariona. Nosotros entendimos que si no impulsamos investigación, carece de sentido autorizar el cultivo y la producción si no hay investigación. Cualquiera podrá acceder al cannabis medicinal, uno podrá ir, digamos, a un supermercado y comprarlo junto con otras medicinas. No es de libre acceso a la población. Requerirá contar con un médico tratante, requerirá estar en un registro oficial de uso, se indicará cuánto es el uso que le corresponde. En la primera disposición complementaria final se modifica el artículo 299 del Código Penal, estableciendo que no será punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria para el tratamiento de quien la posea o de un tercero que se encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación según las normas sobre la materia. El 15 de febrero del 2018 era la fecha límite para que el Poder Ejecutivo presentara la reglamentación de esta ley, que se calcula beneficiará a más de 200,000 pacientes. Esta semana, luego de un año de trabajo, finalmente se publicó la tan ansiada reglamentación de esta ley.
Nosotros conversamos con Ana Álvarez, presidenta de la asociación Buscando Esperanza Perú, y también con el doctor Yuri Cutipe, quien ha sido parte del comité multisectorial encargado de elaborar la primera propuesta de reglamento de la ley del uso del cannabis medicinal. ¿Cómo se generó la idea de formar esta asociación? Bueno, la idea de formar Buscando Esperanza Perú nace de la necesidad de nosotros, las madres, al no tener ya más alternativa farmacológica. Hay niños que venían tomando 18, 20 pastillas diarias, donde aún así no paraban, no calmaban sus convulsiones epilépticas, otros en crisis convulsiva, entraban a estatus. De ahí nace, ¿no? Nace Buscando Esperanza Perú, tal como su nombre lo dice. Íbamos en busca de una esperanza y encontramos en el camino, con mucha información del extranjero, donde ya esto se venía dando con mucho éxito, encontramos la marihuana medicinal. Nos comunicamos con las madres chilenas, algunas colombianas, donde esto ya está avanzado, donde ya ellas venían preparando su propia medicina, y es así donde nosotros investigamos, ¿no? Y conocimos también a otra joven acá en Perú que consumía ya este aceite de marihuana, ¿no? Sí, donde ella había recuperado su vida también, ¿no? Con este aceite. Entonces nosotros, antes de comenzar, preguntamos a nuestros neurólogos, donde tuvimos la negativa, ¿no? Bueno, particularmente a mí, su neuroneurólogo de Anthony me dijo que esto era un caso aislado, que era algo anecdótico y que no iba a funcionar. Pero como yo veía que mi hijo con los fármacos tampoco estaba funcionando, más bien estaba deteriorando su vida, porque tú sabes que los fármacos todos tienen contraindicaciones, ¿no? Que les afecta al hígado, al riñón, al nervio óptico, también a su conducta, le retardaba el habla. Entonces nosotros en realidad no teníamos nada que perder, iniciamos un tratamiento con este aceite de cannabis. Arriesgaron todo a partir de 2015, dijeron basta. ¿Cuántos años tenía Anthony cuando inicia este tratamiento? En el 2015 mi hijo en noviembre ya había cumplido 16 años. Anthony a los 4 años era un niño normal, desde los 4 hasta los 16 años tomando fármacos. A los 16 no solo tomaba fármacos para la epilepsia, sino también antipsicóticos, porque tantas convulsiones, se había inflamado el cerebro y cayó en cuadro psiquiátrico. Entonces, a los 16 años es como que yo ya no sabía qué hacer. No todas las madres tenían la capacidad de poder adquirirlo por los altos costos. Entonces, es ahí donde nosotros ya no éramos 2, sino éramos 10, 20 madres, ¿no? Y poco a poco se fue esto divulgando por los medios, y más gente nos buscaba, y había gente de todo recurso económico, ¿no? ¿Actualmente cuántas madres están en esta asociación? Actualmente estamos más de 300 madres. ¿En todo el país? En todo el país. Tenemos Buscando Esperanza en Chimbote, en Huancayo, en Chiclayo. ¿Cuáles fueron las complicaciones, en todo caso las mayores trabas o preocupaciones que se presentaron durante el debate de este primer proyecto de reglamentación? Bueno, en realidad lo que pasa es que esta ley hay que cumplir con la ley, el reglamento tiene que cumplir con el espíritu de la ley, que es facilitar el acceso a la salud, es decir, a estas sustancias derivadas del cannabis por las personas que las requieren por tener alguna enfermedad en la cual se ha demostrado que estas sustancias son efectivas. Pero sin embargo también estas sustancias pueden tener sus riesgos para otra población, de modo que el reglamento de la ley, tanto como la ley, tiene que estar en el punto por el cual se beneficia a las personas que lo requieren y también se protege al resto de la población. Digamos, en este debate que se generó durante meses, porque la norma se ha dado ya hace más de un año,
y entendemos que también en otros países pues tardó mucho su reglamentación. ¿Ustedes han tenido también oportunidad de hacer de repente algún tipo de comparación o tener como base también los reglamentos de otras normas que se dieron en países de repente en la región latinoamericana? Sí, así es. La Comisión ha compilado justamente toda la legislación de los países en los cuales ya, que no son muchos, pero que en la región ya han posibilitado que legalmente se pueda acceder a este tipo de sustancias para uso medicinal. Y claro, hay países que se han tardado muchos años, como Colombia, y otros un poco menos, pero el empezar después de ellos, claro, facilita porque de alguna manera hay una base y también puede de alguna manera incorporarse algunas estrategias que haga que se cumpla la finalidad de la ley y que de repente en esos países no se logró, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que se ha incorporado en las propuestas es que pueda expenderse el aceite de cannabis, ¿no? A través de cualquier farmacia que haga preparados farmacéuticos, ¿no? Con la indicación médica, ¿no? Hecha a la medida de la persona respecto a los componentes, especialmente al CBD y el THC, ¿no? A las proporciones que debe haber. ¿Qué diferencia Esto, por hay ejemplo, entre uno y otro? en Uruguay Ajá. no ha ocurrido, ¿no? Ajá. ¿Y cuál sería la preocupación, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido? Bueno, los organismos internacionales están pendientes de que la regulación de la ley respete los convenios internacionales en función que tratan de proteger a la población del mal uso de los estupefacientes, ¿no? Entonces, el reglamento, el posible reglamento de ley que saldrá en los próximos tiempos seguramente va a cumplir con pasar de la condición de estupefaciente prohibido a estupefaciente controlado, y gracias a esto va a ser posible que se pueda usar para fines terapéuticos, tal como lo establecen las convenciones internacionales para el uso de este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera que el cannabis y sus derivados deben utilizarse para fines farmacéuticos o para tratamiento médico, con mucha prudencia, teniendo en cuenta que sus componentes principales, por ejemplo el CBD, se ha demostrado mucha seguridad y eficacia para algunos problemas de salud. Pero hay otro componente que tiene esta planta, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, por el cual la OMS ha manifestado que todavía no tienen la evidencia suficiente como para recomendarse como uso seguro, ¿no? De modo que estamos a la espera de que tengan finalmente conclusiones que nos permitan decir que sí son, así es, con mayores estudios, ¿no? Está mejor un 80%, ha recuperado prácticamente su vida pese al diagnóstico que él tiene aún, ¿no? Yo soy consciente de que su diagnóstico siempre va a estar ahí, un besito, pero muy satisfactoriamente él está tratando de hacer una vida normal, ¿no? Como todo joven. Ahora él ya tiene 19 años. Es bien cariñoso. Y él ahora es un chico que puede asistir al colegio, está tomando talleres de teatro, que justo ya se va a estrenar su obra. Maravilla. Entonces está interactuando bien, está sociabilizando, que es lo que justamente antes él no podía sociabilizar. Pero recuerden, la bestia es mía. Es decir, que Anthony ha recuperado su vida y tú también. Por supuesto, porque te cuento que cuando una familia tiene a un paciente con un problema neurológico tipo convulsiones, no problemas cognitivos, no solamente se ve afectado el paciente, sino todo el entorno familiar, porque la estabilidad emocional, afectiva, económica, se ve mellada por esta enfermedad. ¿Por qué no se importaba en vez del autocultivo? ¿Es demasiado caro? Claro, si bien es cierto, nosotras las que comenzamos en Buscando Esperanza importábamos. Primero importamos una medicina
de Europa que nos costaba 320 euros, un pomito de 30 ml, que a mi hijo le alcanzaba pues un mes y 20 días. Luego importamos el aceite de Charlotte, ¿no? Que puesto acá en el Perú cuesta 1.200, 1.300 soles y no sabes. Y aparte de la importación, esos son casi cepas estandarizadas. Entonces, pueden hacerle bien en un momento a tu hijo, pero luego no. ¿Y con qué vas a reemplazarlo? O hay pacientes que yo personalmente me traje de Estados Unidos este aceite de Charlotte y no le funcionó a mi hijo. No le funcionó. Entonces, no era conveniente tanto por la variedad de las cepas y otro por los altos costos, ¿no? Y en el caso, digamos, de la elaboración del aceite de cannabis para estos usos medicinales, ¿cuál serían las recomendaciones que se darían? Porque también hay que tener en cuenta que muchas madres de familia, por el alto costo de la importación, y bueno, más si es prohibido, es más complicado todavía, estaban planteando la posibilidad del autocultivo. Sí, bueno, en realidad creo que esta no es una suficiente razón para consumir sustancias que puedan ser de riesgo para la propia persona, sino tendríamos que decir que todos los medicamentos de alto costo, ¿no?, tengan que ser producidos por las personas, ¿no? Entonces el reto ahí es bajar el costo, ¿no? Y que en todo caso, si no se puede bajar el costo porque los procedimientos son caros, los estados tienen que proteger a su población, ¿no?, de esa necesidad. Lo importante es que todo producto farmacéutico sea seguro, ¿no? Es decir, que no sea tóxico, que sea preparado en condiciones higiénicas adecuadas, ¿no?, y que pueda llegar bajo controles específicos, es decir, que sea un producto de calidad para quien lo necesite, ¿no? ¿Qué es lo que piden ustedes, qué es lo que esperan en todo caso de esta reglamentación para finalmente pues, lograr la vigencia de esta norma? Lo que nosotros queremos es una medicina a bajo costo, un precio justo, cultivos colectivos de pacientes y autocultivo. Nosotros en realidad queremos un libre acceso a esta medicina, donde el paciente tenga la libertad, ¿qué va a elegir?, ¿no? Si comprarlo, si cultivarlo en forma asociativa o si autocultivarlo. Pero esta situación ya se ha dado en otros países, la posibilidad del autocultivo para que este medicamento, este uso medicinal pueda llegar de acceso a toda la población, digamos. En otros países ya están más avanzados y sí, en Chile las mamás cultivan cada una su medicina, ¿no? Todavía están peleando por el cultivo seguro. En Colombia sí hay cultivo asociativo, ¿no?, donde los pacientes se reúnen y en un cultivo puede haber para muchos pacientes, ¿no?, y ahí tienen una variedad de cepas. Creo que en Uruguay también ya se dio esto. Entonces ya muchos países están más avanzados, ¿no? ¿Cuánto estima que podría tardar de repente, porque siempre toda norma pues, es perfectible, la posibilidad de que se llegue a reglamentar esta norma? Entendemos que hay unas que tardan varios años. Claro, sí, tiene que ver también con que los países tienen que cumplir con, digamos, compromisos establecidos, ¿no?, a nivel internacional, y entonces hay una serie de mecanismos de ajuste de los textos, ¿no? Y bueno, esperamos que en los próximos, en las próximas semanas o meses de repente pueda ya tenerse el reglamento para echar a andar el resto de procesos que se requiere que cada sector comprometido, cada sector del Estado comprometido en que lleguen estas sustancias a la población puedan también hacer su trabajo, ¿no? Nosotros queremos un libre acceso, ¿no? Eso lo vamos a obtener cuando haya un precio justo, un cultivo asociativo y autocultivo, ¿no?, donde el paciente tenga la libertad de elegir que, de acuerdo a su necesidad, de qué forma lo va a poder obtener. Y también le pido a la población que antes de juzgarnos por tantos tabúes que hay en la sociedad, que investiguen, que se informen,
y así vamos a poder ser libres. Para la opinión inclusive tanto de las personas interesadas, los familiares de las personas que necesitan, por ejemplo, estas sustancias, como también de quienes, los profesionales que hemos estado involucrados, se ha podido perfeccionar los textos, textos que eran muy restrictivos para el acceso, ¿no?, hacia un texto mucho más que sin descuidar la seguridad que tiene que haber para el resto de la población, para que no se filtre el uso de estas sustancias a personas que no lo requieren porque no tienen una enfermedad. El nuevo texto también ha considerado facilidades, como por ejemplo una fácil inscripción en el Registro Nacional de pacientes que usan estas sustancias, que lo manda la ley. Va a ser de muy fácil, cualquier persona desde cualquier punto del país va a poderse inscribir por diferentes mecanismos, ¿no? De otro lado, ya no se establece como inicialmente. Así se va a poder tener un mejor control. También un mejor control, ¿no? Y en segundo lugar, también se han eliminado, ¿no?, todas las restricciones de dosis que inicialmente se habían considerado que no tienen por qué ir en un reglamento de ley. Esas recomendaciones de dosis que son para los médicos, esos van en documentos técnicos específicos que el Ministerio, para que se plasmen finalmente en las recetas médicas, ¿no? Queda claro que este tema requería de mucho estudio, ya que involucraba a diversos sectores. Sin ir muy lejos, el dictamen de esta ley no se elaboró en la Comisión de Salud, como muchos podrían creer, sino en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Sin embargo, también es importante respetar los plazos establecidos por ley. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de informar a la ciudadanía a través de sus instituciones sobre el estado en que se encuentra este reglamento. Saludamos que esta importante norma ya cuente con reglamentación y esperamos que por fin pueda beneficiar a los pacientes. Nos despedimos y los esperamos en una próxima edición de Tarea Pendiente.